Saludo nuevamente a todas y todos en este 55º testimonio a título personal y quinta entrevista de esta serie de programas denominados Conversando con los expertos sobre la pandemia de COVID-19. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Reyes Tamés Guerra, quien es toda una personalidad en el ámbito científico, educativo, no solamente en México, sino también en el mundo. El doctor Tamés Guerra obtuvo su licenciatura de químico bacteriólogo parasitólogo en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestro y doctor en ciencias con especialidad en inmunología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Realizó estancias de investigación en el Instituto de Cáncer y de Inmunogenética en el Hospital Paul Brousse de Villejuif, en Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2, fue director de la Facultad de Ciencias Biológicas, también fue subdirector, secretario general y rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es miembro de innumerables sociedades científicas, entre ellas la Academia Mexicana de Ciencias. El doctor Reyes Tamés Guerra además fue secretario de Educación Pública de nuestro país, secretario de Educación del Estado de Nuevo León y diputado federal. Y en el terreno de la investigación se ha dedicado, entre otras cosas, a los campos de inmunidad, cáncer, virus, desarrollo biotecnológico de modificadores de la respuesta biológica para el diagnóstico, para la terapia y también a la formulación y aplicación de biológicos y de vacunas. Doctor Reyes Tamés Guerra, es un placer tenerlo en este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, mi estimado Jorge, muy contento de poder conversar esta tarde contigo. Hombre, muchas gracias, jefe, es un honor y un privilegio. Y además déjeme decirle algo, tenerlo enfrente es todo un reto para mí y le explico el por qué. Hacerle una entrevista a un miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la talla de usted, nivel 2, que además es experto en biotecnología, que fue rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, secretario de Educación Pública, no solamente federal, sino estatal, y que además, entre otras cosas, fue legislador en la Cámara de Diputados, pone a cualquiera en una enorme encrucijada, no solamente para formular las preguntas adecuadas, sino para aprovechar su presencia al máximo. Así que si está usted de acuerdo, jefe, lo he planteado en 3 escenarios. El primero, el cual es obligado por su experiencia como secretario de Educación, insisto, 6 años federal y 3 años estatal, es su reflexión referente a cómo el sistema educativo en el mundo debe enfrentar las pandemias. Vimos, por ejemplo, en la pandemia por H1N1, el cierre de las escuelas en nuestro país, lo comentábamos con el doctor Córdoba Villalobos en este mismo espacio. Y ahora, en el 2020, en México y en el mundo, se volvió a acontecer esta situación, solo que por mucho más tiempo y en diferentes condiciones. ¿Cuál es, doctor, su reflexión en este sentido? ¿Y qué opina sobre cómo determinar el regreso a las clases, la vacunación del magisterio, entre otras cosas? Muchas gracias. Antes que nada, agradezco de nuevo mucho la oportunidad de poder conversar contigo y con tu auditorio. Y pues, yo quisiera, en el tema educativo, quisiera yo comentar que sin duda esta crisis que hemos tenido en todo el planeta, algo que de lo que más efecto ha tenido, aparte, por supuesto, de la salud, es en el tema educativo, en el tema formativo, porque digamos que a muchos países nos tomó sin estar completamente preparados para enfrentar una situación así, muy acostumbrados al sistema tradicional de enseñanza, y creo que dentro del reto que ha supuesto esta crisis pandémica, lo más importante, viéndolo desde el punto del lado positivo, es que nos ha estado orillando a buscar alternativas distintas de aprendizaje por parte de los estudiantes, y un trabajo también por parte de los docentes diferente. Sin duda un reto. Yo quisiera comentar que cuando yo tuve el privilegio de ser secretario de Educación, desarrollamos un sistema que denominamos el ciclomedia, que era un sistema que buscaba que
se pudiera resolver lo que para mí sigue siendo el principal problema de la educación en nuestro país y en muchos otros países, que es el que se privilegia la memorización sobre, en lugar de buscar generar en los niños y en los jóvenes, pues que desarrollen capacidad de análisis, que se enseñen a trabajar en equipo, a expresar y defender puntos de vista, a que pueda lograrse una formación mucho más integral que la que se logra cuando se privilegia la memorización. El tema que tenemos con la memorización es que los alumnos se van preparando a presentar exámenes y superar exámenes escolares, donde la mayoría de las preguntas tienen que ver con la capacidad de retención. Si uno a estos mismos muchachos, estudiantes, les aplica uno un examen sin avisarles, o algunas semanas o meses después, los resultados son diametralmente diferentes. Nosotros desarrollamos este sistema buscando sobre todo que generar en los niños estas capacidades. Iniciamos en quinto y sexto de primaria y primer año de secundaria. Un método muy atractivo. De hecho, fuimos el primer país del mundo en desarrollar libros interactivos digitales. Yo recuerdo que la compañía Apple, 9 años después que nosotros, habló de los primeros libros digitales, ¿verdad? Cuando nosotros 9 años antes, con una tecnología desarrollada en la UNAM por un investigador mexicano, se creó este sistema, que era un sistema muy atractivo porque era muy rápido y permitía que los niños aprendieran prácticamente jugando y que fueran a mayor profundidad en cada uno de los temas de acuerdo a lo que los propios intereses de los niños. Recuerdo que cuando esto estaba funcionando, los niños no querían salir al recreo, querían mantenerse en el salón de clases. Cuando presentamos este proyecto, recuerdo una reunión del G8 que invitaron a México y a China, a una reunión en Moscú en el año 2006, ya el último año de la gestión del presidente. Había 2 temas que eran los temas fundamentales de la reunión: salud y educación. Y recuerdo que fuimos el doctor Julio Frenk y un servidor a esta reunión. El doctor Frenk presentó el Seguro Popular como un modelo de atención de salud innovador y nosotros presentamos el programa Enciclomedia. Fue el único proyecto que aplaudieron los ministros en la reunión de educación, el de Enciclomedia. Y recuerdo que al finalizar me decía el ministro del Reino Unido que ellos eran el país que más invertía en tecnología educativa en las escuelas. Dice, pero ya quisiéramos tener un proyecto como este, que le permita sacarle a la tecnología el mejor provecho. Un proyecto académico como este que tienen ustedes. Y el ministro de Francia me dijo, con que yo hiciera solamente esto, ¿verdad? En mi gestión, con que yo solamente saqué un proyecto como este, ya me daba yo por satisfecho. Y bueno, ¿qué pasa? Lamentablemente, como sucede también con otros proyectos, y ya lo seguimos viendo lamentablemente en el país, se cancelan los proyectos sin hacer ninguna evaluación ni nada, buscando hacer otra cosa distinta. Y al final lo que pasó con Enciclomedia es que en el siguiente gobierno, siendo secretaria la maestra Josefina Vázquez Mota, cancelan el proyecto Enciclomedia, diciendo que iban a sacar otro proyecto de educación digital que iba a ser mejor que el proyecto Enciclomedia. Yo, como mencionabas ahorita, era secretario de Educación en Nuevo León en ese momento, y le decía yo a Josefina, no canceles este proyecto mientras no tengas otro proyecto listo y funcionando, porque este proyecto, obviamente todo es susceptible de mejorarse y no hay proyectos que pueda uno decir que estén completamente terminados.
pero mientras no haya algo mejor, pues esto sí estaba generando, no solamente en los niños este cambio en la forma de aprender, sino también los docentes, porque los docentes se familiarizaban, se salían del libro de texto, podían ir a mucho mayor profundidad en cada tema. Yo recuerdo, por ejemplo, en los mayas que si uno abría el libro de texto de quinto de primaria, en los mayas eran 2 hojas, ¿verdad? Una fotografía de uno de los templos mayas y el texto, ¿verdad? Pues no había forma de conocer más. Acá los niños podían decir, a ver, ¿quieres conocer el interior de tal templo maya? ¿Quieres conocer qué hicieron en astronomía los mayas? ¿Qué hicieron en matemáticas? Y era mucho más ameno, una forma de aprender distinta. Pero bueno, finalmente se canceló. Yo estoy seguro, por ejemplo, que si ese proyecto se hubiera mantenido en el país, esta pandemia nos hubiera hecho los mandados en el tema educativo. El regreso a clases, por ejemplo, en el caso aquí de Nuevo León, se está pensando que sea un regreso, pues, inclusive a partir del 7 de junio, donde regresarían solamente los maestros que ya están vacunados. No regresarían los estudiantes, está terminando el ciclo escolar prácticamente, pero sí pudieran los maestros empezar de nuevo a prepararse para el siguiente ciclo escolar. Y en el siguiente ciclo se está pensando que sea un ciclo híbrido de alguna manera, semipresencial, que cuide como quiera todos los aspectos que permitan evitar los contagios y que además se haga solamente cuando todo el personal esté vacunado y también con la salvedad de que los padres de familia, esto va a ser voluntario, los padres de familia decidirán si mandan a los niños a la escuela o no. En el caso de las universidades, como es el caso de la Universidad de Nuevo León, donde yo trabajo, ya se vacunó todo el personal, pero también este regreso será un regreso gradual y será un regreso que permita garantizar sobre todo el tema de salud de todos los que elaboramos. Ahora, yo hago votos porque siga avanzando en la vacuna. De los resultados que tenemos alentadores, digamos, es que los países que han avanzado en vacunar al 70% de su población, que son muy pocos o más, que son muy pocos, como es el caso primero de Israel, por ejemplo, que fue el primero que alcanzó eso. Sin duda se reduce. ¿De qué ha servido estos primeros esfuerzos a nivel país? Primero se determina con mucha claridad que se reduce los contagios, se reduce la mortalidad y el otro aspecto muy importante también es que se ha visto que las vacunas, sobre todo las vacunas de RNA mensajero, que han sido las más estudiadas, ¿verdad? Es muy probable que las otras vacunas que empezaron más tarde también produzcan este mismo efecto que voy a comentar, pero se ha visto que inclusive protegen contra las variantes, las nuevas variantes que esta última de Tailandia y las anteriores que fueron precisamente de Reino Unido, de Sudáfrica, de Brasil y de la India. Y ahora esta nueva variante de Tailandia que deriva de la variante de la India. Y bueno, esa es una buena noticia, ¿verdad? Porque siempre existía esta duda de si estas vacunas iban a proteger contra variantes, ¿qué es lo que si los cambios son pequeños, aunque haya un cambio en la contagiosidad, por ejemplo, al parecer estos cambios sí permiten como quiera que el sistema inmune funcione y pueda proteger a las personas contra esto. Y esto creo que es una buena noticia. Sin duda, doctor, cuando uno lo escucha, vuelvo a felicitar que esté usted
aquí con nosotros porque mencionaba los dos grandes pilares, la salud y la educación, y usted en los dos sentidos, por su propia y especial naturaleza, pues es un experto. Destaco lo que bien decía de Enciclomedia, que en este caso fue por una planeación, inclusive por una visión, ahora comparándolo con la actualidad, en donde sin duda hace ya varios años pues se pensaba en estas herramientas tecnológicas que hoy pues son una realidad. Ejemplo es esto que estamos haciendo nosotros a través de la teledistancia y en donde podemos Exactamente. compartir conocimiento. Entonces, sin duda, pues era una cuestión hasta visionaria. Y obviamente esto mejoraba no solamente la manera de educar, sino también las propias habilidades y las competencias, porque además esta generación pues tiene un chip integrado que les permite tener más facilidad que a nosotros, que quizás no Totalmente tuvimos de acuerdo. esa Totalmente de acuerdo. enorme, esa capacidad. Ahora, aprovechando esta circunstancia de los dos grandes pilares, usted acaba de tocar un tema que es el de las vacunas. Y es un hecho que el conocimiento adquirido en todo el mundo, y usted lo decía acerca de la biotecnología y de los grandes avances de la ciencia, han colocado a la humanidad en un entorno completamente diferente al de las pandemias anteriores. Imagine, doctor, y usted es un estudioso de la historia también, si Luis Pasteur o Edward Jenner hubieran tenido a su alcance toda esta revolución tecnológica. Es en este contexto y ahora en este segundo escenario con su expertise en la biotecnología, ¿cuál es su reflexión sobre la manera tan rápida en que el planeta ha podido contar con tantas vacunas de diferentes tecnologías al servicio de la humanidad? Y tomando en cuenta los datos hasta el día de hoy, ¿cree que las vacunas existentes permiten dejar atrás esta pandemia en el corto plazo? Sobre todo cuando todavía, y hay que decirlo también, no existe un tratamiento específico, salvo las medidas de sostén y apoyo a quienes tienen complicaciones por la COVID-19, y que todo esto como si fuera una gran licuadora, puesto en el contexto además del regreso a las escuelas, pues se vuelve aspectos demasiado difíciles y muy interesantes. ¿Cuál es su reflexión en ese sentido, doctor? Pues sin duda, lo más promisorio que tenemos de los resultados que se han logrado en tiempo récord, como bien dices, en un tiempo, realmente en tiempo récord, es el tema de las vacunas. Eh, el caso de los tratamientos, pues todavía no se ha encontrado ningún medicamento, agente antiviral, etcétera, que sea efectivo de manera contundente en el tema de esta enfermedad del COVID-19. Nosotros pensamos que la solución pudiera estar del lado de los inmunomoduladores, porque la gran mayoría de los pacientes que fallecen, en este caso por COVID, eh, fallecen por este fenómeno que se presenta de tormenta de citocinas, donde se pierde la regulación de la respuesta inmune, se genera un estado de hiperinflamación que produce fibrosis en los pulmones y que conduce finalmente a la muerte. Hay otros problemas adicionales, como es el tema de la coagulación, de observaciones que se han hecho de otros problemas que se generan con la infección. Eh, nosotros hemos empezado a trabajar algo con inmunomoduladores y esperamos que podamos tener, no podemos ahorita con lo que hemos hecho no podemos concluir nada, pero pensamos que ese puede ser un camino. El caso de las vacunas, creo yo que si se mantiene este tema de que las vacunas pueden proteger contra las nuevas variantes, eso va a ser un alivio muy, muy importante. Ahora, hay algo que yo sigo esperando, teniendo confianza en que se pudiera dar, que es el que en las otras dos epidemias por coronavirus, la del 2002 y la del 2012, el virus desapareció por sí solo, sin que se hiciera nada, sin que hubiera vacunas ni tratamientos. Llegó, generó una serie de problemas y de repente ya no estaba. Y en ambos casos duró menos de un año. Ahora ya tenemos más de un año con este problema. Ojalá y suceda algo parecido a lo que se vio
antes, pero sí creo que el mundo ha respondido muy bien a este reto tan serio y sí veo yo con mucho mayor optimismo que hace unos meses el que se puede encontrar una respuesta, sobre todo en el caso de las vacunas. Yo creo que las otras vacunas, a medida que ha pasado el tiempo y se han completado estudios, en la gran mayoría de los casos el porcentaje de protección que producen es un buen porcentaje. Y bueno, creo que otra base importante reciente es que ya se han empezado a tener resultados de estudios formales usando dos vacunas diferentes, ¿verdad? La primera dosis con una vacuna, la segunda dosis con otra vacuna y teniendo resultados de protección eh, muy favorables, ¿verdad? O sea, con muy buenos resultados. Eso también es muy alentador porque pues, ya hemos vivido aquí en nuestro país de repente que se, se vacuna con un tipo de vacuna y resulta que el mismo tipo de vacuna no llega en los plazos que se habían estimado y que la gente se queda en lapsos mayores de tiempo de lo deseable antes de vacunarse de nuevo. Ojalá y estos estudios a los que me refiero eh, permitan que esto no sea una limitación y que se pueda vacunar con dos vacunas distintas en una misma persona. En este escenario que bien dice en su expertise de inmunólogo, quisiera yo resaltar dos cosas que me parece que el público debe de reflexionar. Primero, decía usted que hay antecedentes, sobre todo en la historia de la medicina, de gérmenes que llegan y al no haber tratamiento, pues es la historia natural de la enfermedad y así como llega se van o se quedan. Y también es el caso, por ejemplo, de la gripe española en su momento, que después de los 2 o de los 3 brotes sucedió, se dio el pico y luego bajó porque no había tratamiento. De hecho, el virus ni siquiera estaba descubierto en ese momento. Pero también, por supuesto, esta reflexión que hace de que el virus y sus variantes, lo decíamos en la anterior pregunta, pues es de una gran preocupación porque las mutaciones de los virus pues van generado a sobrevivir y a tener una mayor virulencia, de ser el caso, no en todos los casos, pero bueno, también está descrito. Entonces creo que los dos escenarios pueden hacer al público poder tomar una definición de perspectiva de lo que pudiera pasar. Ahora me voy a un tercer escenario que quizás también es muy importante aprovechar esta experiencia que, insisto, para tener una persona con las tres cualidades es diferente. Y me refiero a su experiencia como legislador. Y ahí quizás el contexto de la pregunta lo tendría que hacer con cuidado, en el sentido de que hay un organismo normativo que es la Organización Mundial de la Salud y que quienes dictan en lo general las políticas para atender sobre todo pandemias o estas enfermedades emergentes. Así yo quisiera destacar un antecedente que lo vimos ya muy claro y fue en los Estados Unidos de América. Y ahí lo que vimos es que Estados Unidos en un principio se alejó de la Organización Mundial de la Salud e inclusive en julio del 2020 se había anunciado la salida de ese país y no fue hasta con el presidente Biden en enero de este año que a través de una orden ejecutiva se suspende no solamente la salida, sino manifiesta el interés de trabajar nuevamente de manera colegiada con todos los países del mundo, pero además con la OMS ya ha sido claro cómo el cambio de política se ha visto. En este sentido, doctor Reyes Tamés, como científico, como investigador y con su experiencia como político y como legislador, ¿cuál es la importancia de participar en estos organismos internacionales, sobre todo cuando hay estas amenazas como las pandemias o algunas otras como el cambio climático o el bioterrorismo, tan solo por citar algunos ejemplos, jefe? No, sin duda, sin duda. Yo creo que en todos estos temas, eh, la respuesta a estos problemas la tenemos entre todos, ¿verdad? Es algo que sin duda el esfuerzo de todos los países por encontrar soluciones eh, es el camino más adecuado, ¿verdad? Este
esta decisión que se tomó en el gobierno del presidente Trump de abandonar la Organización Mundial de la Salud, para mí fue una decisión muy equivocada, ¿verdad? O sea, realmente muy equivocada, que sus propios especialistas condenaron, no estuvieron de acuerdo. Él lamentablemente, no sé quién le haya sugerido eso, y él obviamente no entendía mucho del tema, pero fue una decisión errónea, bastante grave, bastante delicada. Sí, el esfuerzo, yo creo, de estos organismos es un esfuerzo que ha permitido que el mundo, a pesar de todos los problemas que seguimos viviendo, camine de una mejor manera, evolucione de una mejor manera que si no existieran estos organismos. Se enriquecen las posibles soluciones. Y además, cuando hay esfuerzos coordinados por organismos, como en este caso la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO en educación, etcétera, los resultados son mucho mejores, ¿verdad? Entonces, ser parte de estos organismos es algo fundamental y que permite además aprender de otras experiencias que se generan en otros países, eh, y de ver cómo logran tener éxito en enfrentar ciertos problemas eh, algunos países y aprender unos de otros, ¿verdad? Como legisladora, eh, a mí me toca ser legislador y presidir dos comisiones en el Congreso cuando la 59 legislatura, la de Ciencia y Tecnología y una comisión especial de calidad de la educación. Y bueno, en esas comisiones yo me sentí muy a gusto. De hecho, me puse como meta en el caso de la de Ciencia y Tecnología, que traía un rezago muy fuerte de iniciativas no dictaminadas que se habían quedado pues en la congeladora, de dejar en ceros. Había un poco más de 120 iniciativas cuando a un servidor le tocó esta responsabilidad, y sacamos todas las iniciativas. Igualmente, en el tema de la Comisión de Mejora de la Calidad Educativa también se trabajó muy bien. Participé también en la Comisión de Educación y en alguna otra comisión especial de migrantes también. Me interesaba mucho ese tema de cómo apoyar a los migrantes. Sí sentí yo que quedamos a deber como legislatura en cuanto a los problemas importantes para el país. Siento que nos faltó más consenso, ¿verdad?, entre las fracciones parlamentarias para sacar, para aportar más al país, ¿verdad? En ese sentido, como miembro de la Junta de Coordinación Política, siempre hacía yo este tipo de señalamientos y decir, pues esta es una oportunidad que estamos desperdiciando de servir bien al país. Vamos a olvidarnos de los intereses de los partidos y vamos a pensar en México y a tratar de lograr lo mejor para el país. Obviamente se hicieron cosas muy interesantes, pero sí siento que pasó esto. Eh, pero fue una experiencia que yo dejé la legislatura porque recibí una invitación de la Universidad de Harvard para hacer una estancia en la Escuela de Educación, y entonces pedí permiso la última fase, ¿verdad? Pero fue una buena experiencia como legislador, pero sí siento que nos hace falta más en el país, coordinarnos mejor entre los partidos políticos para pensar primero en México. Siento que en temas como estos de educación y de salud no debemos politizarlos. Es un error grave que sigue sucediendo.
proyectos como estos de los que hemos hablado y de otros más, o sea, está dominando un partido y le bloquea al otro y luego el otro bloquea al anterior y total es un cuento de nunca acabar que ojalá y evolucionemos. Los países que tienen mejores niveles de educación y de salud, con los indicadores más sólidos, son países que tienen como común denominador que estos temas de educación y de salud, por ejemplo, desarrollo social, se dejan en manos de expertos. El Congreso no hace más que apoyar las cosas, pero no se mete en las decisiones técnicas, ni anda diciendo a este proyecto quítenle dinero o pónganle más, no deja que los expertos y obviamente con las limitaciones que pudiera haber presupuestales, pero no anda tomando decisiones políticas. Nosotros, por ejemplo, nos tocó con el programa Enciclomedia que de repente el Congreso le puso cero pesos, ¿verdad? O sea, cero. O Dicen que sea, los programas sin un cheque atrás, pues están tirados sí, al o sea, fue una vacío. cosa. Bueno, afortunadamente no quitaron el nombre, nomás dejaron Enciclomedia cero, ya pudimos conseguir recursos y continuamos con el programa. Si lo hubieran quitado, si lo hubieran eliminado, que no apareciera en el presupuesto, sí nos hubieran generado un gran problema, porque no hubiera habido forma legal de poder seguir trabajando el proyecto. Comentaba yo que cuando este trabajo se lo fuimos a entregar al licenciado Choifet, que era secretario de Educación en el gobierno del presidente Peña, él me saca el tema de Enciclomedia. Dijo, llegué aquí y pedí ver el programa Enciclomedia y me dije, ¿cómo es posible que yo haya votado en contra de esto en el Congreso? Le dije, no, pues es que eso es, lamentablemente así pasan las cosas, pero finalmente este proyecto, por ejemplo, reformas que trabajamos allá en la Universidad de Harvard, fue tomado en cuenta, afortunadamente, en las reformas que se realizaron por parte del gobierno del presidente Peña. Pues que ahora también han quedado, la mayoría de ellas sin efecto, lamentablemente. Quiero agradecerte mucho la invitación, porque No, jefe, decirte al que me siento muy contrario, el agradecido soy yo, primero por destinarle tiempo a este espacio, segundo, pues por todas sus capacidades, habilidades y competencias poderlas compartir, eso no es fácil, y sobre todo siempre con su honestidad, con su sencillez, con su disposición de transmitir conocimiento, y mire que a mí me consta que cada vez que en un espacio le pedimos que nos haga el favor de dar una conferencia, sea este chico, mediano o grande, el doctor Reyes también siempre está listo para poder compartir. Y eso habla de lo que ustedes, simplemente así lo dejaría. Y jefe, si usted quisiera ya cerrar con lo que quisiera y transmitir un mensaje final al auditorio, yo encantado de la vida y no sin antes agradecerle siempre y sabe el respeto y cariño. No. Yo quiero aprovechar para felicitarte. Me consta este esfuerzo permanente ante esta situación de emergencia en el país que no he visto ningún otro como el que has realizado. Cada semana comunicando lo nuevo, haciendo recomendaciones concretas, sobre todo al personal de salud, pero a todo el mundo, y buscando siempre que se pueda enfrentar, que nuestro país haya podido enfrentar de una mejor manera este reto tan serio que nos tocó enfrentar, que nos está tocando enfrentar con la pandemia. Ese es un gran esfuerzo, de verdad te lo digo de corazón y lo valoro mucho y te hago un reconocimiento eh, de veras eh, muy merecido a todo este esfuerzo que has hecho. Jefe, viniendo de sus palabras, créanme que para mí es algo muy bonito. Y yo le agradezco nuevamente todo, jefe, y muchísimas gracias. Nos vemos pronto, un abrazo.